todas las personas que en algún momento han intentado organizar, no sé, una contabilidad, un archivo de clientes, una base de datos de teléfono, bueno, en fin, el caso es que esta herramienta es como el santo grial de Excel, porque cuando uno la aprende a manejar, la verdad es que se le facilitan muchas cosas, o por lo menos ese fue mi caso. Entonces vamos a verlo. Como les iba diciendo, entonces normalmente todo contador, toda persona que en determinado momento usó Excel, pues lo utiliza, pero termina por usarlo mal, ¿sí? Termina simplemente por hacer un poco de cosas ahí que al fin de cuentas muchas veces se nos dificulta incluso encontrar después la información. Pero entonces lo que les voy a explicar es fundamental y es más o menos el contexto en el cual ustedes deben entender que así es que se debe manejar Excel. Y algo totalmente clave en el tema de Excel es entender que esto está diseñado como una especie de base de datos. Pero entonces, ¿una especie de base de datos qué es? Pues una especie de base de datos es, por ejemplo, imaginemos nuestra cédula, ¿sí? Nuestra cédula tiene la identificación, que es un código que no se repite en ninguna otra cédula. Tiene el nombre, tiene el apellido, tiene la fecha de nacimiento y vamos a suponer que, digamos, tiene el teléfono, ¿sí? Entonces la base de datos de esa persona que tiene muchas cédulas, entonces tendría todos esos datos, tendría la identificación, el nombre, la dirección, el teléfono, la edad, la fecha de nacimiento. Eso es una base de datos. Entonces en Excel lo que tenemos que entender es que Excel está diseñado para funcionar como una base de datos, con la analogía de esa base de datos. Entonces, ¿cómo debo entender yo Excel? Pues entonces yo debo entender Excel de la siguiente manera, que si yo voy a manejar esta información, entonces yo voy a poner aquí en mi primer columna, entonces obviamente yo voy a tener mi identificación, ¿sí o no? Entonces ahí sabemos que aquí para abajo pues va a ir meras identificaciones y que obviamente ahí para abajo ninguna se va a repetir. Entonces después obviamente tenemos el nombre, tenemos el teléfono, tenemos la dirección, tenemos la edad o mejor la fecha de nacimiento, ¿sí? Fecha de nacimiento, tenemos, bueno, todos los datos que ustedes se puedan imaginar que tienen relación con eso, con ese tipo de base de datos que estamos hablando. Y obviamente la otra lógica que debemos hacer es que aquí hacia abajo toda esa columna van a ser identificaciones que obviamente no se repiten. Y de aquí hacia allá, las filas, pues significa que toda la información que hay de esta fila de aquí en adelante, pues toda esa información va a estar correlacionada con el primer dato que hay aquí, que se llama identificación. Esa lógica es básica, es fundamental entenderla y es totalmente necesario tenerla presente cuando vamos a manejar un archivo de Excel. Entonces de ahí para allá, ¿qué es lo que iríamos nosotros a hacer? Entonces, por ejemplo, vamos a abrir por acá un archivo que tengo yo yo no encontraba ese bendito archivo y lo buscaba y lo buscaba y no encontraba ese archivo. Qué pena. Continuamos con el video. Por aquí. La herramienta que les voy a explicar es muy importante. ¿Por qué? Porque esta nos deja filtrar los datos. El que haya manejado un filtro, pues sabemos que un filtro es simplemente venir acá y decirle filtrar, y lo que él hace es que nos va, según esta pestañita que aparece aquí, lo que va a permitir esta pestañita que aparece acá es que si aquí hay 2000 datos hacia abajo que están Cali, Bogotá, Medellín, Tuluá, bueno, todas las ciudades que se puedan imaginar, pero que si venimos y seleccionamos solo una, él nos deja aparecer solo la ciudad a la cual nosotros estamos necesitando. Entonces, si hay 500 personas ahí que son de Cali, pues él nos va a filtrar y nos va a hacer aparecer solo las 500 personas, ¿sí? Entonces, la herramienta más importante y que me parece incluso mucho más interesante es otra herramienta que le deja manejar los filtros, pero al mismo tiempo que te genera los informes, ¿sí? Te genera los informes y te deja mover la información y te deja organizar la información. Si está interesante ese tema, no olvide dejar su comentario, den su like para seguir haciendo videos de este tipo, pero entonces vamos a mirar en detalle lo que les vengo a decir. Entonces, esa es la herramienta básica de lo que tiene que ver con filtros, ¿sí? Pero entonces la otra herramienta es mucho más interesante porque es la denominada tablas dinámicas, y las tablas dinámicas lo que nos hace es que si, digamos, tenemos aquí muchas otras personas, entonces, digamos, vamos a inventar aquí unos números de cédula y lo que vamos a hacer es que vamos a integrar más personas, ¿sí? Entonces
Vamos, no sé, a hacer por acá esto. Perdón. Y vamos a suponer entonces que todas esas personas lo que sucede es que nos deben, no sé, dinero, por decirlo así. Y que entonces tenemos una columnita donde decimos el saldo que nos deben, ¿cierto? Entonces a esta le vamos a poner 100.000. Esto se da dependiendo del caso. Entonces esta, digamos, nos debe 50.000. Esta nos debe 235.000. Esta nos debe, no sé, vamos a inventar pues números a la loca, ¿cierto? Entonces, esto sería lo que nos deben las personas y necesitamos obviamente saber, por ejemplo, cuánto nos deben en Medellín, o cuánto nos deben en Bogotá, o cuánto nos deben en Cali. Está bien, hay fórmulas en Excel que nos suman automáticamente esto y nos sacarían el dato, pero entonces digamos, si tenemos no son digamos 3, 5 personas, sino que son 2.000, 3.000 personas, pues lo que venimos aquí hacemos es que aplicamos una tabla dinámica. La tabla dinámica, ¿dónde está? Aquí en la pestaña insertar, en la parte superior de Excel, siempre encontramos acá donde dice insertar y por acá la opción que se llama tabla dinámica. Entonces, esa tabla dinámica, ¿cómo funciona? Cogemos, resaltamos todo lo que son los datos, obviamente clave y factor fundamental. Todas las columnas deben tener un nombre. ¿Por qué? Porque si no, la tabla dinámica no va a reconocer esa columna. Porque la tabla dinámica lo que hace es que toma este primer nombre y identifica esa columna con ese nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a resaltar todos estos valores y vamos a darle aquí tabla dinámica. Nos pregunta pues dónde están los datos, como ya los seleccionamos previamente, él automáticamente nos pone los datos que vamos a trabajar. Nos pregunta que si en una nueva hoja de cálculo o en una existente, pues le damos nueva hoja de cálculo y lo que nos hace es que nos crea este cuadrito. En este cuadrito, entonces miren lo que les decía, en esta tabla dinámica acá nos aparecen unos campos y todos esos campos es el primer nombre que tenían todas las columnas. Entonces tenemos la columna identificación, tenemos la columna nombre, tenemos la columna teléfono, tenemos la columna dirección, fecha, nacimiento y 4 cuadritos aquí abajo. Estos 4 cuadritos es como programamos la tabla dinámica para que nos genere el informe como lo necesitamos. Entonces, por ejemplo, necesitamos un informe o que la información nos desglose cuánto nos deben en cada ciudad. Entonces obviamente es muy sencillo, simplemente vamos a identificar cuáles son los valores que necesitamos. Entonces arrastramos ciudad a la columna filas, perdón, al cuadrito de filas, ¿sí? Y él acá automáticamente nos pone todas las ciudades que hay ahí. Entonces si hubieran 10 ciudades, pues solo nos aparecerían 10. Lo que hace es que si hay 1000 datos, y entre esos 1000 datos solo hay 5 ciudades, pero pues se repiten, él nos aparece solo un valor por cada dato de esos. En donde dice valores, pues entonces ya obviamente arrastramos los saldos y ahí él nos va a decir, mire, bueno, a veces aparecen esos numeritos así, es porque él automáticamente cuenta cuántos valores hay según cada ciudad, pero entonces uno le dan esta flechita de aquí donde dice y nos aparecen las propiedades de ese saldo, y acá donde dice configuración de campo, lo que le decimos es que no sume, ¿sí? Que no sume, y le damos a aceptar. Entonces automáticamente, ya si queremos venimos y le ponemos puntos, automáticamente lo que él hace es que nos suma todos los valores que hay en nuestra base de datos y nos dice, mire, en Bogotá usted por la columna saldos le deben 6.214.000, por la columna Cali 8.400.000, por la columna Medellín tanto, y obviamente pues ahí ya sería pues un tema de informe. Suponiendo que esa persona entonces, no sé, que hubiera un listado de varios préstamos, incluso se pudiera repetir la persona, pues entonces también ya sería cuestión de organizar la tabla para que obviamente nos organice la información como la necesitamos. Pero esta herramienta es muy útil, es muy interesante, es muy importante. La verdad es que lo que les expliqué es casi lo más básico, es como las generalidades, porque si aplicamos ya como ese contexto, podemos manejar cualquier tipo de información y podemos organizar nuestra información a como nos gusta, como la necesitemos y hacerla más práctica. La invitación es, si les gusta este video, si usted necesita orientación en otro tipo de cosas, hágale, no duden, pueden escribirme, dejen sus comentarios, aquí están los datos donde pueden contactarme, denle like al video, suscríbanse porque pues esto ayuda a que sigamos haciendo más cosas así, que a la larga son simples, sencillas, videos corticos, pero que la verdad nos sirven para nuestra actividad diaria. Bendiciones, feliz día y hasta una próxima entrega. Video cortico, ese video duró 10 minutos. 10 minutos. Ay, hermano. Videos corticos, los de una canción.